Hola, ¿cómo están? Espero que esta semana vaya muy bien. Pues ahora sí que lo prometido es deuda. Vamos a entrarle al tema 3, que justamente habla como de todos los aspectos conceptuales y generales de la planificación del entrenamiento. Como tal, el diseño de un plan de entrenamiento por etapas, pues es lo que nos marca el temario que nos va a abarcar un poco de más tiempo. Entonces, comencemos con que la planificación del entrenamiento, pues es un proceso completamente a responsabilidad del entrenador o el grupo de entrenadores que estén a cargo de un equipo o de un grupo de deportistas, ¿vale? Siempre tiene que estar muy clara la parte de que si los objetivos están determinados y son claros, ya la armamos. O sea, sí o sí vamos a necesitar que, perdón, es que me salen avisos, que los objetivos sean los que van a dirigir cada una de las decisiones que van a tomarse pues a lo largo de todo el proceso. Desde que se empieza a anticipar lo que va a suceder, que básicamente eso es lo que buscamos al planificar una temporada, pero nos va a regir el hecho de ir controlando como los resultados que tenemos de nuestros entrenamientos y competencias de preparación, que justamente nuestros objetivos sean el centro. Y si no estamos llegando a esos objetivos, habrá que revisar qué es lo que no se está cumpliendo dentro de lo planificado o habrá que revisar el objetivo como tal, ¿no? Estos objetivos pues siempre van a tener que ser congruentes con las características del deporte, pero también con las de cada deportista, porque evidentemente, aunque estés trabajando para que un equipo deportivo compita, ya sea de oposición, ya sea de equipo individual, pues estas características individuales de los integrantes van a marcar de nuevo la toma de decisiones, la selección de los ejercicios, la selección de tu formato de sesión grupal, si va a ser un poco más conveniente trabajar por ciertos métodos. Ya hemos visto un poco en las clases prácticas que a veces por lo que va sucediendo dentro de esta parte práctica, vas cambiando las orientaciones de tu ejercicio y te alejas a veces del objetivo, lo pierdes de vista porque algo sucedió dentro de la sesión que lo modifica. Entonces, se vale modificar, por supuesto, hay que adaptarse a cómo se presenta el deportista, pero no pierdas de vista para qué deporte se está preparando, en qué especialidad y esos objetivos que están muy determinados por el calendario competitivo. Aquí no es que no se pueda planificar para aquellas personas que no, perdone, que no van a competir, pues vaya, en una competencia, ¿no? Por ejemplo, aquellos casos en los que pues van a un club deportivo y dicen, bueno, pues yo aquí vengo por salud, por acondicionamiento físico, quiero mejorar la estética corporal. Ya tuvieron una materia en la que se ve como eh, un poco más como hacia esas orientaciones, pero igual tienes que poner fechas. O sea, igual tienes que, aunque no haya un compromiso competitivo, tienes que poner fechas para que también tus objetivos tengan sentido y orientación. Es bien importante considerar el tiempo disponible de entrenamiento y las instalaciones disponibles. Por ejemplo, ahorita que es temporada de lluvias, hay que considerar que si te toca entrenar al aire libre, pues va a haber ciertos ejercicios que, o sea, número uno, si en las categorías o equipo en el que te encuentras no suspenden los entrenamientos por la lluvia. Por ejemplo, en el caso en donde yo trabajo, no, o sea, tiene que ser algo como súper, súper raro y así muy intensa la lluvia para que se suspenda. Generalmente es como, bueno, adecuamos, nos movemos a un espacio más pequeño, entonces eso sí puede modificar los ejercicios seleccionados, la forma de trabajar, pero de nuevo, no te salgas de los objetivos que están programados para ese momento. Y bueno, dentro de esta planificación del entrenamiento, vas a contar con ciertas orientaciones metodológicas para periodizar y programar las cargas de entrenamiento. Son eso, son orientaciones, no son reglas, no es algo estipulado. Y bueno, creo que a todos ustedes les queda muy claro que conforme vayamos controlando el proceso de periodización, pues es que se van asignando las cargas de entrenamiento, ¿no? Tú ves si se adaptó, continuamos, todavía no presenta señales de que ya está asimilando la carga de mejor manera o está presentando
signos de que hay una escasa recuperación, pues habrá que revisar las cargas de entrenamiento que estamos aplicando, metes una descarga, modificas ciertos ejercicios, incluso hay veces que te quedas por debajo del nivel de los chicos, entonces también ajustas las cargas hacia arriba, etcétera. Así que, bueno, vamos a esta parte, dejamos de anotar. Ay, lo siento, chicos, se traba un poquito, perdón. Ahora bien, cuando tenemos que revisar algún tema, va a ser bien importante que tengamos claros los conceptos. Ya lo había mencionado desde la clase de iniciación deportiva. Entonces, aquí, cuando hablamos de el proceso de planificación, pues vaya, la planificación es un proceso sistemático en el que se van a definir objetivos, contenidos, los medios y métodos a través de los cuales se pretende que pues, nuestro deportista alcance su máxima forma deportiva. Entonces, debe quedar claro que las características de dicho proceso van a tener que quedarse como muy claras en el sentido de que es una herramienta fundamental para poder organizar nuestro programa de entrenamiento y solo es útil si se hace de forma ordenada. Ya no es como antes, que históricamente es como de a cada cierto tiempo tienes que meter un microciclo de tales características. No, se han flexibilizado esas reglas porque ahora se conoce que el proceso de adaptación es súper variado y depende de muchos factores. Entonces, a pesar de eso, pues es importante considerar que pues sí debe de llevar como un orden de creación, partiendo, así como en el panel anterior, partiendo de los objetivos, las características del deporte, en ese orden, ¿sale? No empiezas primero por, estos son los ejercicios que me gustan más, y luego ya me voy como al planteamiento de objetivos y veo para quién es la aplicación. Un programa de entrenamiento va a ser exitoso si se basa en conocimiento científico, principalmente de las posibles adaptaciones de las capacidades y habilidades técnico-deportivas, táctico-deportivas y físicas. Es bien importante que entre más información tengas sobre los atletas o los deportistas, pues vas a tener muchas más herramientas con las cuales trabajar, información para que sean más certeras las cargas de entrenamiento. Hay que tomar en cuenta el potencial físico y mental de todo tu equipo y pues obviamente bajo una metodología que se adecue a permitir la evolución de cada uno de estos elementos. Un plan de entrenamiento, por lo tanto, debe de ser simple, objetivo y sobre todo flexible, porque muchas cosas pueden suceder en el camino. Requiere aceptar modificaciones cada vez que sea necesario para lograr la capacidad del atleta a los desafíos fisiológicos en el mejoramiento de su forma deportiva. ¿Ah? Ahora bien, hemos mencionado ya los conceptos de planificar, de periodizar y de programar, pero nos debe de quedar claro que no son sinónimos y que tienen alcances diferentes. En este sentido, vamos a ver que la planificación, ya definido como un proceso sistemático, tienes que tener súper claros tus objetivos, contenidos, medios y métodos a manera como muy general y global, dirigido a que el deportista alcance su máxima forma deportiva. Mientras que la periodización es la forma en la que se adecua el proceso de entrenamiento en periodos ordenados y específicos en el tiempo, de acuerdo a un calendario competitivo y a las características del deporte. Siempre tienes que tener esto en cuenta del calendario competitivo y las características propias del deporte para poder optimizar la carga y sus tiempos de recuperación, porque en algún punto vas a tener que confrontar a tus deportistas con las intensidades específicas o intensidades altas, y si lo haces muy cercano a un compromiso competitivo de relevancia, pues lo vas a afectar. Vas a afectarlo porque no alcanzó a recuperarse de manera adecuada. Para este proceso de recuperación y para todas las guías metodológicas que nos orientan a establecer esos tiempos, pues existen ya algunas como indicaciones, ya sea desde el nivel fisiológico o el cuánto tardan las adaptaciones, o bien nuestros calendarios competitivos de años anteriores nos van marcando la pauta de, ok, en los meses de tal a tal son el selectivo de tal nivel y de tal a tal es la competencia regional y así. Entonces, aunque tú no sepas claramente, porque hay veces que los calendarios competitivos
tardan en salir o peor aún, ya que salieron, los modifican y generalmente la modificación es adelantar, pero ya tienes como un panorama claro de acuerdo a los antecedentes de las propias competencias. Y bueno, la programación es ya como tal una disposición ordenada, sistemática y específica de los diferentes componentes de la planificación, que aquí tienes que regirte principalmente por los principios del entrenamiento y las bases teóricas. Entonces, planificar, perdónenme, déjenme avanzar un poquito. Planificar implica una serie de pasos y por supuesto que debe de empezar por analizar qué es lo que tienes. Como punto número uno, con quiénes voy a trabajar, toda esa parte que va dirigida al deportista, pero sin perder de vista, perdón, en qué deporte, ajá, en qué deporte en particular. No solo es la edad, si es categoría femenil, si es rama varonil, femenil, si es mixta, sino también el tiempo que llevan en las mismas. Plantear los objetivos a partir de las características del deporte y el deportista, que va a terminar por ser ajustado en el paso 3, que es determinar la participación en el calendario de eventos. Sí, o sea, hay objetivos o más bien competencias que están marcadas por ese calendario, que son obligatorias, que, o sea, es el objetivo llegar ahí, y en medio de ellas o previo a ellas vas a tener que buscar o incluso generar competencias de preparación, pero sí lo tienes que tener claro para que de acuerdo a eso puedas ya periodizar. Periodizar es establecer tiempos lógicos con los objetivos. Una vez que logras eso, ubicas las cargas de entrenamiento y ya ubicadas las cargas de entrenamiento, vas a seleccionar los medios y métodos principales. Recuerden que los medios son los ejercicios. ¿Por qué se llaman medios? Porque es el vínculo entre la carga externa, que son todos estos componentes de la carga, y la que nosotros proponemos como entrenadores, y la carga interna, que son los efectos que se producen en el organismo del deportista. Una vez que ya se ha llevado a cabo toda esta gestión y el uso como de toda toma de decisiones, aplicas, desarrollas la planificación y evalúas y controlas, y de acuerdo a esa evaluación y control constante, vuelves a seleccionar medios y métodos, vuelves a desarrollar la planificación, evalúas, controlas, compites, ajá, desarrollas otra vez la planificación, a veces replanteas objetivos. Entonces, el centro de la planificación es evaluar y controlar, ¿sale? La diferencia más grande entre la evaluación y el control, veámoslo de esta forma. La evaluación es mucho más formal, hay un protocolo o es como tal una competencia. Y el control es algo mucho más tangible en el día a día. No es un protocolo, no es una prueba de RM, no es un test de PUG, no es un Kurzarbeit, tenemos esta carga programada el día de hoy, ¿cuánto estás cargando? Tengo programado que hagas 3 series a repeticiones máximas por serie. En la serie 1, ¿cuántas estás sacando? En la serie 2, ¿cuántas estás sacando? Y de acuerdo a ese control, ajusto el tiempo de recuperación que programé. ¿Sale? Entonces, generalmente vamos a usar rangos cuando hablamos de las cargas de entrenamiento y especialmente para el tiempo de recuperación, utilizamos rangos de esas micropausas o macropausas porque se tienen que adecuar a cómo se presenta el deportista cada día. Dicho esto, el primer paso, recuerda, analiza lo que tienes y requiere un diagnóstico de todas las condiciones del deportista y el deporte. A grandes rasgos, pues aquí te dejo como una lista de cuál es la información muy tangible que te va a ayudar a tomar decisiones en tu planificación para lograr los objetivos. Hay que conocer al deportista y ¿qué conocimiento tiene el deportista también de su propio proceso? La edad, el estado nutricional, porque a veces también son entrenamientos que te tocan muy hacia la mañana y hay muchos chicos que te dicen o no me da tiempo o si desayuno me va muy mal. Entonces habrá que proveer ciertas estrategias que justamente aporten a las necesidades tanto del entrenamiento como de la recuperación. ¿Cuál ha sido su trayectoria en el deporte? Porque no es lo mismo, aquí hablamos de los niveles de entrenamiento y de rendimiento, cuánto tiempo lleva entrenando y de ese tiempo que lleva entrenando, cuánto lleva compitiendo de manera formal, hasta dónde ha llegado, digamos, su nivel de rendimiento, si ha sido a nivel regional, estatal, de alcaldía, si ha sido a nivel nacional, porque aunque
aunque tengas, digamos, un poco tiempo, llamamos poco tiempo, menos de un año o 2 años, o sea, eso es considerado ya para pensar en ir a competir con resultado, pues no es lo mismo que tu primera competencia haya sido como en la colonia, a que dijeras, no, pues voy a llevar un proceso muy largo y mi primera competencia va a ser buscar la selección estatal. Ujú. Entonces, sí marca mucho eso por todo lo que implica la competencia de diferente nivel. ¿Cuál fue el mejor rendimiento o cuál fue el rendimiento en la temporada anterior? Los objetivos que se plantearon, si los desconoce, pues obviamente partes un poco desde cero en cuanto a qué porcentaje de esos objetivos se cumplió. Los niveles de entrenamiento realizados y alcanzados. Una pregunta muy común es, ¿cuál ha sido la carga más pesada que recuerdes en los últimos 6 meses? ¿O cuál fue el peor entrenamiento que recuerdas que te costó muchísimo recuperarte? O, si hay lesiones, ¿cuáles fueron las condiciones en las que se lesionó? Si fue en el entrenamiento, si fue en la competencia, si fue realizando la preparación física en el gimnasio, si fue en el trabajo aeróbico continuo, si fue en la parte técnico-táctica, todo eso va a ser relevante. ¿Cuál es su forma actual? Que para ello pues vas a recurrir a la aplicación de test. Aquí no nos vamos a detener demasiado, pero es bien importante que cuando tú eliges una evaluación es porque la información te ayuda a tomar decisiones. Particularmente a mí, en mis inicios de los procesos con mis alumnos militares, pues no me gusta hacerles pruebas de las capacidades condicionales. O sea, realmente no me aporta nada para mi proceso de entrenamiento, que es, por ejemplo, directamente en el tatami o directamente en la cancha o en cualquier lugar que no sea el gimnasio, porque si bien una prueba de RM indirecto me puede aportar un resultado objetivo de cuál es su fuerza máxima en ejercicios multiarticulares, no voy a entrenar en el gimnasio. Entonces, si no voy a entrenar nunca en el gimnasio, ¿por qué querría hacer una evaluación que está muy alejada de esa especificidad? Si la mayor parte de los ejercicios que se van a utilizar son de fuerza relativa, tal vez me conviene más elegir una prueba al respecto de eso. ¿Sale? Entonces, sí es bien importante que las pruebas que vayas a utilizar, los tests, sean aquellos que te van a dar información para tomar decisiones y no sea como a veces, por ejemplo, es, pues apliqué Kursnavet, obtuve que llegó a X nivel y tiene 48 mililitros por kilogramo por minuto. Y luego, ajá, o sea, tal vez cuando estás hablando de un proceso de preparación deportiva a largo plazo y pues no sé, tienes a chicos en un proceso educativo desde secundaria, pero hay equipos deportivos ahí y quieres crear una estadística y aparte lo comparas o lo contrastas con estudios en donde, a ver, nivel promedio, todos tienen que estar por arriba de 42 en básquetbol, todos tienen que estar por arriba de 30 y tantos en tales deportes. Bueno, tal vez son orientaciones que te dicen, dónde estamos, ajá, sobre todo cuando no tienes ni idea de dónde partir. Pero de ahí a que, por ejemplo, si tú entrenas pocas veces a la semana, porque así está estipulado en esa escuela deportiva o en ese club, y además tienes que invertir tiempo en evaluaciones que no te van a aportar datos que te ayuden a tomar decisiones de cuánto tiempo voy a poder hacer un volumen máximo de tal capacidad, cuál va a ser mi referente de carga máxima de intensidad para ciertas cosas, pues entonces no es una buena prueba para que la apliques, ¿sale? Eh, bueno, antecedentes del estado de salud y las lesiones del deportista, ya lo vengo mencionando a qué se refiere. La experiencia en otros deportes también impacta y el conocimiento de su entorno también te va a ayudar a, por ejemplo, la acomodación de los días en los que las cargas van a ser más voluminosas o que van a ser más intensas. Te ayuda a hacer como esa toma de decisión, ¿no? Así de, a ver, ¿cuál es el día que más sueño te da? O sea, que te sientes así como de, oh, hoy no, por favor. Ajá. ¿Y cuál es el día que te sientes como un poquito más motivado, más motivada, como que sientes que generalmente te cuesta menos trabajo calentar o que no llegas corriendo al entrenamiento? Entonces, pues eso es importante tomarlo en consideración nuevamente para tomar decisiones. Todas las preguntas que tú haces son para tomar decisiones, no nada más así como, ¿ya qué hora sales al pan? ¿No? O sea, ¿para qué quieres saber eso? ¿Va? El segundo paso, plantear los objetivos. Un momento, vamos a hacer una pequeña pausa.